darte cierta información que tú debes saber, que tú debes conocer, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es común, repetitivo y es recurrente en los exámenes de admisión, y es la vanguardia peruana, ¿ok? La vanguardia peruana. Ok, ¿por qué es repetitivo? Por ejemplo, en Lima ya se programó el examen de la Universidad Villarreal, ¿entiendes? Para el 25-26 de julio ya se programó el examen de la Universidad Villarreal. Y entonces Villarreal te propone 4 preguntas de literatura, San Marcos propone 6. Las demás universidades ponen 3 preguntas, pero siempre, siempre en la universidad te ponen entre el 50 o 70% de literatura peruana. Entonces, una de las cosas que tú debes aprender más siempre es literatura peruana. Es que es normal, pues, es que es normal. Imagínate, ¿no? Un examen de admisión en una universidad española, ¿sobre qué van a preguntar? ¿Sobre qué tipo de literatura? Van a tener más incidencia en su literatura, ¿entiendes? En su literatura, que va a ser lo normal, ¿ok? Entonces, chicos, de los autores peruanos, yo voy a ver uno. ¿Al que voy a ver quién es? A este que está ahí, a César Vallejo. Vamos a hablar de la vanguardia peruana. Para que tú entiendas un poco qué es la vanguardia, te voy a decir que es la literatura del siglo XX, ¿ok? Es el arte literario que surge en el siglo XX. Y lógicamente el siglo XX corresponde a una época llamada la época contemporánea. La historiografía literaria nos dice que la literatura a través del tiempo evoluciona. En la edad antigua se estudia el clasicismo, en la edad media medievalismo. La edad moderna nos tiene como corrientes literarias al Renacimiento, el barroco y el neoclasicismo. La edad moderna, que inicia con la Revolución Francesa, nos entrega un movimiento formidable, el romanticismo, luego sigue el realismo, y en el siglo XX está la vanguardia, o vanguardismo, como tú quieras llamarle, o literatura contemporánea. Entonces, esto es del siglo XX. La vanguardia no nace en América, nace en Europa. No se sabe exactamente dónde surge, porque es un conjunto de tendencias artísticas que surgen en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Quiero que te grabes esto, conjunto de tendencias artísticas. ¿Qué quiere decir? Que con la vanguardia cambia el arte en su totalidad. Ejemplo, la música es arte, la escultura es arte, la pintura es arte, la literatura es arte. Entonces, el arte cambia en su totalidad. Claro, la escultura es arte, la arquitectura es arte, todo eso cambia en su totalidad. Lo que pasa es que el hombre contemporáneo, el hombre del siglo XX, es diferente al hombre de los demás tiempos por algo llamado el sistema, por algo llamado el sistema. Por ejemplo, ¿no? El hombre del siglo XX es diferente al hombre del siglo XXI por algo llamado la globalización. Por ejemplo, mira qué tipo de arte qué tipo de educación estamos teniendo, una educación a distancia. Esta es una educación a distancia, no es virtual, es a distancia. Tú estás allá, yo estoy acá. Ustedes están de distintos puntos del país, yo estoy en Lima, Callao, mi sede, donde estoy yo. ¿Ok? Esta educación es distinta, es eso de otra forma. Entonces, acá los medios, por ejemplo, de evaluación, yo converso con colegas, por ejemplo, de colegios, y mis amigos me cuentan de que el alumno de colegio que jala justo en este tipo de educación es porque es bien vago. Porque te ponen un examen para que tú lo resuelvas en tu casa, nadie te vigila, el examen lo puedes desarrollar, y si jalas ese examen, ¿me entiendes? Eres recontra, recontra, porque es una nueva forma de ver el mundo. Es una nueva forma, es distinto. ¿Me entiendes? Ahora tenemos la tecnología, tenemos un celular. El celular tiene una característica, ¿no? Las redes sociales nos acercan con los que están lejos y ¿no? Nos acercan de los que están lejos y nos alejan de los que están cerca. Es una nueva forma de ver el mundo. El mundo va a cambiar totalmente. Así que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo de qué es la guerra para que tengas una idea de más o menos qué va a ser. La guerra o la Primera Guerra Mundial surge del 14 al 19, 5 años. Y Europa tardó entre 5 a 8 años más en reconstruirse. Así que vamos a ser nosotros optimistas. Apareció una guerra y nosotros, los peruanos, tardamos pues unos 7 años pues en reconstruirse. O sea, más o menos 12 años, ¿ya? 12 años más o menos. Ok, a la edad que tienes ahorita tú, joven, postulante, tú que quieres, has terminado tu colegio, estás terminando tu colegio y quieres postular a la universidad, a tu edad, la edad que tienes, súmale 12 años. ¿Qué edad tendrás? ¿Qué edad tendrás? Claro, si tienes 17 vas a tener 29. Si tienes 16 vas a tener 28. Si tienes 19 vas a tener 31. Si tienes 18 vas a tener 30. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el mundo cambia? Entonces la pregunta es simple. La guerra que se está llevando, tu juventud, la guerra que se está llevando, tu tiempo, disculpa, pero postular a los 30 años no es lo ideal. Peor cuando tienes tú
17 años, ¿vas a esperar tanto tiempo? No, pues, ¿me entiendes? Ni siquiera para ingresar a la universidad, sino para prepararte e ingresar. Entonces, ¿la guerra qué te quita? Tiempo. La guerra que te quita oportunidades, la guerra que te quita juventud. Porque más o menos ya en las puertas de los 30 años tu juventud está pasando. Poco tiempo ya pasas a la adultez. Entonces, es normal. Entonces, va a ser muy normal, va a ser muy normal que los jóvenes se rebelen contra la guerra. Entonces, una de las características de la vanguardia es que surgen después de la Primera Guerra Mundial. El hecho histórico que propicia el surgimiento de la vanguardia va a ser la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes son los que se van a rebelar. ¿Por qué? Porque son los más afectados. Y además también porque son los más rebeldes de una sociedad. Métete la cabeza eso, chicos. ¿Quiénes son los más rebeldes de una sociedad? La juventud. No es broma. Los jóvenes son los más rebeldes de una sociedad. ¿Me entiendes? Puede ser equivocada su rebeldía, pero esa es su característica, ser rebelde. Mírate tú, recuerda tu juventud. Tú que tienes más de 30 años, recuerda tu juventud. ¿Cómo eras de joven? Nos queríamos llevar el mundo por delante. No, mi juventud pasó hace tiempo, pues yo tengo 50 años. Mi juventud pasó hace mucho tiempo, pero también mi juventud era rebelde. Uf, no tienes idea. Rebelde, rebelde. ¿Y la rebeldía en qué lo manifestábamos? En la moda. La rebeldía la manifestábamos en la moda. Nos gustaba la moda porque era diferente, nos gustaba la moda porque rompía con lo establecido. Nos gustaba la moda, los peinados de moda, la música de moda, la ropa de moda, porque rompía con lo que ya estaba. No queríamos el pasado, queríamos lo hoy. Por eso cuando yo ponía música, mi abuelo me miraba mal. Mi abuelo decía, esa música indecente. Así le decía a mi rock. Yo decía, respeta los clásicos, abuelo. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Les cuenta? Entonces, ahora escucho la música de mis hijos, escucho la música de mis sobrinos, y yo estoy, bueno, y tengo que recordar que tuve esa edad. Bueno, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el mundo cambia. La moda es generacional, ¿entiendes? La música que te gusta a ti no le va a gustar a la generación anterior ni a la generación que sigue, porque es un cambio, ¿ok? Es un cambio. Esos son modas, nada más son cambios. Por ejemplo, la muestra de rebeldía de mi tiempo, ¿sabes cuál era? Dejarnos el cabello largo. Esa era la muestra más rebelde de nosotros, los rebeldes de los años 80, 90. Los rebeldes de esos años, cabello largo. ¡Qué vergüenza! Decía mi mamá. Con cabello largo, córtate, cochino, pareces mujer. Ahora no. Ahora ya no es esa moda. Ya no. Ahora te vas donde el chamo para que te corte el pelo y te deje el papi, porque los chamos te dejan papi. Ahí te corta donde el bombero, papi. Ahí te deja papi el chamo. ¿Por qué? Porque te sientes a la moda. Tú estás pensando que tú, claro, es normal. Ahora se hacen tatuajes. En mi época, hacer tatuaje igual a delincuente. No es broma, hacer tatuaje igual a delincuente. Ahora no, el tatuaje es un arte. Mira cómo cambian los tiempos. Ay, que en mi época te pusieras aretes. Uy, ay, ay, uy, ay, no. Ya saliste de tu hace casa. Ahora te pones tu camisa rosada, tu pantalón rosado, tu jogger, tu pantalón ajustadito, apretadito andas por la calle. En mi época te pusieras pantalón rosada y ajustado, causa, tú ya pasaste al otro lado de la orilla. Pero claro, ¿por qué? Simplemente es moda. Simplemente es moda. Es simple y cochina moda, nada más. Entonces, esa es la renovación, porque el arte, no me digas, la moda es arte y el arte se renueva. El arte no es estático, el arte se renueva una y otra vez. ¿Ok? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, te pongo este ejemplo, aparece la revolución musical del mundo. Vamos, chicos, ¿cuál es la revolución musical del mundo? Vamos, instrúyame, ¿cuál es la revolución musical del mundo? Es un ritmo musical, ¿eh? Que es el papá de todos los ritmos que conocemos hoy, y apareció en los años 50. La Segunda Guerra Mundial acabó el 45, a los años 50, hacia la mitad de los años 50, aparece 10 años después la revolución musical del mundo. ¿Cómo se llama la revolución musical del mundo, chicos? Que surge hacia los años 50. Exacto, el rock. ¿Cómo piensas que les decían a los rockeros? Rebeldes, delincuentes. Claro, el rock. El rock es el papá de todos los ritmos musicales que conoces hasta hoy. El papá de todos esos ritmos es el rock, en serio. Mira, el rock tiene un hijo pleitista, bronquero, callejero. Ese es el metal. Ese es el metal, el hijo inconforme, rebeldón. Tiene otro hijo, pachanguero, ¿me entiendes? Fiestero. Esa es la cumbia, esa es la bachata, esa es la salsa, esa es la pachanga, ese es el son. ¿Ok? Tiene otro hijo romántico, esa es la balada. Tiene un hijo culto, que es la trova. ¿Ok? Tiene un hijo figuretti, que es el pop. Tiene un hijo recococontra,
de clase alta, ese es el underground, el grunge o el alternativo. ¿Me entiendes? Si un hijo medio pastrulo, medio pastrulo, ese es el hip hop, ese es el reggaetón, ese es el rap, ¿ok? El K-pop, ese es el hijo no reconocido del rock. El rock no lo quiere reconocer. No, ese no es mi hijo, causa. No, 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 yo no lo firmo. Ese no es mi hijo. No, no, no. El trap es el hijo adoptado del rock, es el hijastro del rock, ¿no? El hijastro, lo encontró por ahí, lo encontró por ahí. Pero todos son descendientes del rock, son ritmos contemporáneos. El papá de todos es el rock. ¿Me entiendes? Te estoy diciendo que el papá de todos, y está preguntando, la electrónica, te estoy diciendo que el papá de todos, ¿me entiendes? El papá de todos es el rock. Muy bien. Ahora, lo que sí quiero que sepas, es que es una rebeldía. ¿Y quiénes son los rebeldes? Los jóvenes. Chicos, los jóvenes son los más rebeldes de una sociedad, los más rebeldes que tú vas a encontrar. ¿Y sabes dónde se encuentra la juventud más rebelde? ¿Sabes en dónde se encuentra la juventud más rebelde? En las universidades. Ahí se encuentra la juventud más rebelde que tú vas a encontrar. Porque no hay nada más rebelde que un joven con ideología. No hay nada más rebelde que un joven con teoría. Peor si tiene la razón. Se rebelan, se rebelan. Tú mira los colectivos sociales, los que saben hacer marcha, son los jóvenes universitarios. Por eso yo reniego cuando los jóvenes les ponen calificativos. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día me hablaron mucho de la generación equivocada. Yo, ¿qué? Sí, la generación equivocada. ¿Cuáles son jóvenes que tienen? Muchachos, ustedes, jóvenes, que recién han elegido presidente, ¿cómo van a ser la generación equivocada? ¿Ustedes han elegido la generación anterior? ¿Ustedes han elegido pues, a Fujimori, a Alan, a Ollanta, a Toledo? Ustedes no lo han elegido, ustedes son jóvenes, recién están eligiendo un presidente. Ustedes no pueden ser la generación equivocada. Es estúpido creer eso. Es estúpido creer eso. ¿Me entiendes? Pero bueno, pues así es. Entiende que una generación siempre juzga a la anterior y la otra te termina juzgando a ti. ¿Por qué? Porque somos generación. ¿Me entiendes? No somos lo mismo, no tenemos el mismo pensamiento. Pero sí hay un rasgo distintivo. Sí hay un rasgo distintivo en todas las generaciones. ¿Y cuál es el rasgo distintivo de las generaciones? La rebeldía, el desprecio por el pasado, el gusto por lo nuevo, por la moda, por la novedad. Es algo normal. Ese es algo que nosotros como vanguardistas o jóvenes vanguardistas lo hemos cargado. Chicos, recuerden algo. Los que aquí han estado en colegio, los que hemos tenido colegio presencial, porque ahora muchos están en el colegio virtual. ¿Te acuerdas del uniforme de colegio? Si ibas a colegio particular y tenías otro tipo de uniforme de repente, ¿no? Pero los que pasamos por colegio nacional y nos poníamos un uniforme plomo rata, blanco y plomo rata, o feo, un uniforme feo, feo, no nos gustaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Simple y llanamente, nos poníamos queríamos cambiar la ropa, queríamos ponernos otra cosa. Lo detestábamos. Pero ¿sabes por qué no nos gustaba el uniforme de colegio? No porque era feo. ¿Ok? Claro, al buzo le decías pití. ¿Sabes por qué no te gustaba el uniforme de colegio? Ya, el uniforme de colegio no te gustaba no porque era feo. Esa no era la razón. ¿Sabes por qué no nos gustaba? Porque todos tenían lo mismo. ¿Me entiendes? Todos se ponían lo mismo y detestábamos ser igual al resto. Es una cuestión de inconformidad. Es una búsqueda de individualidad. ¿Me entiendes? Claro, mira, te lo pongo así. Imaginemos que ves un polo que te gusta. Ves un polo que te gusta. ¿Ok? Un polo que te gusta. Bacán. Y tú vas y ves que tu amigo o tu amiga ya se lo compró. Igual te lo compras. No, fe. ¿Por qué no te lo compras? ¿Por qué no? Porque ya lo tiene otro. Pero si te gusta, pero no quieres repetir. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, bueno, al que me preguntó, sí, sí, ya. Entonces, ustedes deben conocer esto, ¿ya? Ustedes deben tener esto en la cabeza. Deben tener esto en la cabeza. Vanguardista igual a individualidad. Vanguardista igual a qué? Vanguardista igual a rebeldía. Entonces, ¿ok? Entonces, atención. Como el vanguardismo es igual a rebeldía, ¿el vanguardista contra quién se va a rebelar? ¿Contra la guerra o contra quienes ocasionaron la guerra? El vanguardismo surge después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el hecho histórico que hace surgir a la vanguardia es la guerra. Entonces, la vanguardia, ¿contra quién se revela? ¿Contra la guerra o contra quienes ocasionan la guerra? Contra quienes ocasionaron la guerra. Y la pregunta es, ¿quiénes ocasionaron la guerra? Voy a empezar por acá. No es un país. No es un país. No, te estoy diciendo que no es un país ni es una clase política. Es un sector social.
Te estoy diciendo que no es un país, ni es una clase política, es un sector social. Es un sector social que estuvo en el siglo XIX y tomaron el poder. No, no es la monarquía. Exacto, Rosa, la burguesía. Los burgueses toman el poder en el siglo XIX. ¿Ok? Los burgueses. La clase alta es la burguesía. ¿Qué pasó? En el siglo XIX comenzaron a abundar las industrias, las fábricas. En el siglo XIX se descubren dos energías. El combustible fósil, que es el petróleo, ¿está bien? Y nada más y nada menos que la energía eléctrica. Antes de eso, por ejemplo, había una industria muy fuerte, ¿eh? Una industria muy fuerte. Antes de eso, existía una industria muy fuerte, el aceite de ballena. ¿Tú has escuchado alguna vez esa película llamada Moby Dick? ¿Tú has escuchado esa película llamada Moby Dick? ¿Sí? Moby Dick, muy bien. Moby Dick es sobre los balleneros. Esos balleneros que se iban y cazaban ballenas, pues no, porque eso el aceite les vendía. Porque el aceite de ballena era pedido por quién? Por las industrias. ¿Cuándo muere esta industria? Cuando llega el petróleo y el combustible, no, el combustible fósil, el petróleo y la energía eléctrica. Y las fábricas abundan. Las fábricas que quieren, trabajadores, operarios. ¿Y sabes de dónde van a venir esos trabajadores? La mano de obra buena, bonita y barata. ¿Van a venir de dónde? De provincias. En provincias los campesinos trabajaban la tierra. Y adivinan quién era el dueño de las tierras. El aristócrata. El aristócrata, el conde, el marqués, el barón, el duque, él era el dueño. Tenía clase social, alcurnia. ¿Entiendes? Él no trabajaba, él recolectaba lo que le daban de su tierra. Frase de ellos: la tierra no vale nada sin esclavos que la trabajen. Estamos. La tierra no vale nada sin esclavos que la trabajen. Ok, una preguntita. Entonces, ¿eso cómo se llama? Esclavismo, pe. Tú trabajas y a cambio te pago. ¿Qué te pago? Vivir en mi tierra. Pero todo lo que tú trabajas, me lo llevo. Se llama esclavismo. Pero ¿qué va a pasar cuando aparecen las fábricas que están en las ciudades? Y el campesino dice: ¿qué quiero hacer? ¿Vivir como esclavo o trabajar como obrero? ¿Qué hago? Prefiero trabajar como obrero. Y se van a las ciudades. ¿Qué va a pasar con el aristócrata? Va a caer, pues. ¿No ve que ya nadie le trabaja la tierra? ¿Y dónde se van? A la fábrica de los burgueses. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a explotar. Ahí va a trabajar. ¿Ok? Y aparece una nueva clase social. Porque estaba la aristocracia, la burguesía y el pueblo. Y en el pueblo aparece una nueva clase social. El proletariado, la clase obrera. Aparecen los obreros. Ah, así, profe, así. Aparece la clase obrera. ¿Ok? Y cuando aparecen los obreros, aparece pues el triunfo de quién, de la burguesía. El burgués toma el poder, ¿y quién cae del poder? El aristócrata. Acá aparece quién, el proletariado, y comienzan a existir los conflictos sociales. El burgués, cansado de vender ollitas, porque comenzaron a hacer ollas, barcos, aviones, comenzaron a vender algo, armas. El burgués comenzó a vender armas. Los imperios coloniales se comenzaron a armar, porque no voy a hacer que ese imperio quiera mis territorios, no voy a hacer que ese imperio quiera mis colonias. Se comenzaron a pelear y se quedaron dos frentes, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Ok? Acá están los dos frentes. A este periodo de paz ficticio, donde los burgueses le vendieron armas a los dos, se le llama paz armada. Así se le llama, paz armada. ¿Qué es la paz armada? La época de paz ficticia que existió antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. La época de paz ficticia que existió antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. La pregunta es, ¿quiénes tuvieron la culpa? Los burgueses, porque le vendieron armas a todo el mundo. La pregunta es simple: ¿cuál es el país más burgués del mundo? El que tiene la burguesía más poderosa del mundo. Vamos. Este país, en la Primera y la Segunda Guerra, sí, entró, pero al final, ¿ya? Y le vendía armas a todo el mundo. Y le prestó dinero. Y cuando terminó la guerra, ellos dijeron: págame. Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Estados Unidos es el país más consumista del mundo, el más consumista de todos. ¿Me entiendes? Mira los gringos. A ver, tengo un poquito de pálida. Tú sabías que los gringos ya vacunaron a toda su población, ¿no? Ya vacunaron a toda la población. Ya la vacunaron a todos. ¿Sabías, no? Los gringos ahora están vendiendo sus vacunas. Están que las están permitiendo que hagas turismo. Si tú te vas a Estados Unidos, algunas te está permitido, porque les sobran las vacunas. Les sobran las vacunas. ¿Cierto? Les sobra, les sobra. ¿Ya ves? Está permitido, le está vendiendo los gobiernos. Así es, así es. Entonces, chicos, de una forma u otra, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia hasta hoy. ¿Eh? No, no hay país que le haga cosquillas a Estados Unidos, pero sí hay un bloque económico que lo enfrenta. Sí hay un bloque económico que sí le hace el alto.
Esa es la Unión Europea. Esa es la Unión Europea. ¿Rusia qué tiene? No, Rusia no le hace ni cosquillas a Estados Unidos, no seas mala, no. No le hace ni cosquillas. Mira, China es un país que está creciendo. China es más potencia que Rusia. Rusia no le hace ni cosquillas. Si alguien te vendió la idea de que sí, que China, que no, olvídate. La Unión Europea es la que le hace el paro, porque la Unión Europea es otra cosa. No, porque, chicos, olvídate. Si China no le hace el alto, Rusia menos. Ya, Rusia menos. Europa es otra cosa, la Unión Europea es otro nivel, ¿ya? El PBI de la Unión Europea es otro nivel. El euro tiene más valor comercial que el dólar, por ejemplo, ahora. Ya. Pero sigamos. Entonces, ¿contra quién se va a ir? Vamos a ver, entonces, el vanguardista, ¿contra quién se va a ir? Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se volvió potencia, hasta ahora. Después de la Primera Guerra Mundial. Chicos, la pregunta es simple. Entonces, ¿contra quién se va a ir los jóvenes? ¿Contra quién se va a ir la rebeldía de este sector, de la vanguardia? ¿Contra la guerra o contra quienes ocasionaron la guerra? Contra quienes ocasionan la guerra. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ese quiénes son? La burguesía. Por eso la vanguardia es una reacción antiburguesa. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Ay. Chicos, les voy a dar un dato, ¿ya? Les voy a dar un dato. Lean un poquito de política internacional. La primera potencia del mundo, económica, militar, sigue siendo los gringos, de lejos. Lean un poquito de política internacional, ¿ya? Lean un poquito de política internacional. ¿Ok? Nada más, un poquito. ¿Sabe cómo te cuento que potencia? Te voy a dar algo, porque Donald Trump habló, despotricó, hizo lo que se le dio la gana y nadie le cayó la boca. Donald Trump es un impresentable, pues, ¿no? Un impresentable. Porque se amparó en el poder norteamericano. Bueno. Pero bueno, la cuestión es de ahí los gringos se rebelan, ¿no? Claro. Entonces, te voy a dar un dato. ¿Dónde va a estar la juventud más rebelde del mundo? Vamos, chicos, ¿dónde va a estar la juventud más rebelde del mundo? Vamos, chicos. Mira, si la juventud más rebelde del mundo, a ver, la juventud rebelde está en las universidades, entonces la juventud más rebelde del mundo tiene que estar en el lugar donde están las mejores universidades del mundo. Y adivina cuál es el lugar que tiene las mejores universidades del mundo. ¿Mm? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Por eso, de que las grandes rebeldías aparecen ahí. Por eso es que apareció un grupo llamado La Generación Perdida que los mandó al diablo. ¿Me entiendes? Apareció la generación perdida que los mandó al diablo. Todos los intelectuales norteamericanos critican a Norteamérica. Todos los intelectuales norteamericanos critican a su nación, critican su política. ¿Ok? La política exterior, no la política interior. Estados Unidos tiene una muy buena política interior. ¿Ya? Estados Unidos tiene una muy buena política pues, nacional, pero la política exterior de Estados Unidos es una porquería. Pues, ¿no? ¿Ya? La cuestión, Corea del Norte es una dictadura, pues. ¿Ya? Bueno, ya. La cuestión es de que todo el mundo asumió la vanguardia. ¿Me entiendes? Entonces, el vanguardista rebelde, el vanguardista rebelde. Es lo normal. Y chicos, de todos los intelectuales, ¿cuál es el más temido por la sociedad? De todos los intelectuales que tú conoces, de todos los intelectuales, ¿cuál es el que teme más la sociedad? ¿A que le tiene más miedo? ¿Eh? El artista. Al artista le tiene más miedo. ¿Por qué al artista la sociedad le tiene más miedo? Más miedo que al filósofo. ¿Eh? ¿Por qué al artista la sociedad le tiene tanto miedo? Y por eso lo desprecia, por eso intentan ningunearlo siempre. ¿Por qué? Porque el artista te retrata para la posteridad. ¿Me entiendes? El artista te retrata para la posteridad. Exacto, ¿no? Porque su opinión es una imagen. Un artista puede opinar bien o mal, pero siempre es una opinión que resalta. ¿Me entiendes? Siempre es uno, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, tremendo artista. Como artista es muy bueno. ¿Ya? Como político o como opiniones políticas, bueno, pues la gente tiene opiniones divididas. Personalmente, las opiniones políticas de Vargas Llosa a mí me parecen descabelladas. Pero yo no puedo discutir
al artista. Yo no puedo discutir que Mario Vargas Llosa es un artista de primera línea. ¿Me entiendes? Que es un narrador inconmensurable, que va a quedar en el podio de los mejores narradores del mundo. Pero Mario Vargas Llosa, como político, cuando opina. ¿Me entiendes? Ese es el problema del artista. El artista tiene una opinión y su opinión siempre es escuchada. Por eso tiene que cuidar lo que opina. Entonces, los artistas se revelan, pero el artista te retrata para la posteridad. Es lo más normal. Ok. Por ejemplo, en el Perú, caso Perú, años 90. Años 90, ¿no? Fujimori y su dictadura, los apristas, el terrorismo. Y aunque te parezca mentira, apareció un grupo musical que nos retrató los años 90. Una canción nos retrató los años 90. Una canción tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre de esa canción? Las Torres. El grupo no sé quién y no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero MRTista, un traficante en el Guayaga, el búfalo aprista Agustín Mantilla, Alan García y su compañía, Villanueva del Campo me da tanto de poco como Chirino Soto y su cara de poto, como 5 policías en la esquina del arco, vendiéndoles rifas a los más zampados y total corrupción hay en todos lados y por 5 lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados. Un arquitecto o en su defecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora, una virgen que de verdad, y quizás a Fujimori. ¿Y por qué no dijeron Fujimori? Porque la dictadura te podía hacer algo. Pues dijeron quizás a Fujimori. Pero ellos sabían que Fujimori se era corrompido. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso que estoy diciendo es la vanguardia. La vanguardia es el acto de rebeldía más grande de la humanidad. Es la inconformidad frente a un sistema que nos agobia, ¿ok? A un sistema que nos cae, a un sistema que nos maneja. Ok, en este sistema aparecen los absurdos existenciales. Por ejemplo, ¿qué es un absurdo? Un absurdo es algo ilógico. Es algo que el hombre no entiende, pero acepta. El hombre no entiende, pero acepta, porque es ilógico, pero lo acepta. Ejemplo, ¿qué está primero? ¿Salud o trabajo? Vamos, ¿qué está primero? ¿Salud o trabajo? Vamos, chicos, ¿qué está primero? Salud, salud, salud. Todo el mundo me dice salud, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Y sabes por qué me opinas eso? Porque no trabajas. No trabajas. Y me estás diciendo lo lógico, que debe ser lo normal. Me estás respondiendo lo lógico. Debe ser la salud. Tú me contestas eso, porque a ti el sistema aún no te atrapa. ¿Ok? Que el sistema aún no te atrapa. Y me vas a responder lo lógico. Ya, ¿te acuerdas cuando tu papá o tu mamá se enfermaron, les dio fiebre? Igual se fueron a trabajar o no. ¿Mm? No, no es para la derecha, es para la sociedad. Igual se fueron a trabajar, ¿sí? ¿Y tu papá es de derecha? No. Igual se fue a trabajar. ¿Me entiendes o no? Claro, igual se fue a trabajar. ¿Te das cuenta? Ah, ya voy. Claro, igual se fue a trabajar. Porque, ojo, que está primero salud trabajo. El sistema te metió eso en la cabeza. Primero está el trabajo. Ya, y cuando tu papá no pudo ir a trabajar, porque él no pudo ir a trabajar, no pudo ir a trabajar, ¿cuál fue su primera preocupación? ¿Mm? ¿Cuál fue su primera preocupación? El trabajo, el dinero. No se preocupó por sanarse, se preocupó por el dinero. ¿Lógico o ilógico? Ilógico, pues. Es ilógico. Eso lo ves en la pandemia. Eso lo ves en la pandemia. La salud no podía salir, que no, que el contagio. Y los ambulantes, tenemos que trabajar porque de eso viven, de eso comen. Si no me muero por la pandemia, me muero de hambre. ¿Me entiendes? Eso es lo ilógico de la sociedad, lo ilógico del sistema. El campesino, el que no vive del sistema, el que no vive del trabajo, el que no vive del sistema capitalista, el campesino, no trabajo, pe, no trabajo. Total, ¿quién me va a descontar? Nadie me va a descontar. Yo voy, trabajo la tierra y saco la tierra para comer. No trabajo. Entonces el campesino para él está primero su salud. ¿Por qué? Porque no está dentro del sistema en el cual estamos nosotros. ¿Ok? Una pregunta muy simple. ¿Cómo es la historia? ¿La gente trabaja para vivir o vive para trabajar? Vamos, ¿trabaja para vivir o vive para trabajar? Trabaja para vivir. Mira, si tu papá o tu mamá se va a trabajar temprano, 6 de la mañana, y regresa a 5 o 6 de la tarde, oye, qué suerte tienes. Oye, qué suerte tienes. Pero usualmente no es así. Se va a trabajar a las 6 de la mañana y vuelve a las 7, 8 de la noche.
Y peor si tiene negocio propio. No, peor si tiene negocio propio. No, peor, peor, peor. Hay días en que no los ves. Pasan días y no los ves. ¿No me crees? Un dato. Los padres tenemos una famosa frase, ¿no? Esta frase la escuché. Esta frase la escuché. ¿Ok? Ok, mira. Esta frase la escuché. Papá y mamá trabajan para que no te falte nada. Está bien, no te falta nada, pero te faltan mamá y papá. ¿Te diste cuenta? Los padres tenemos esa frase. Mis hijos son lo primero. Así tenemos una frase, es nuestra frase cliché. Es nuestra frase cliché, mis hijos son los primeros. Pregunta, todos ustedes, cuando han tenido actuación en el colegio, campeonatos de fútbol, ¿cuántas veces tu papá y tu mamá han ido a verte a tu actuación en el colegio, a tu campeonato? ¿Cuántas veces han ido? De todas las actuaciones. ¿Los dos o uno solo? ¿Viste? ¿Viste? Ese es el sistema. Esa es la vanguardia de la prestación. Entonces, estos problemas del hombre en el sistema, el artista los va a retratar. Nunca fueron. ¿Viste? Entonces, estos problemas el artista los va a retratar. El artista de vanguardia lo va a retratar. Entonces, en la vanguardia cambia la literatura, cambia porque es un conjunto de tendencias artísticas. ¿Ok? Claro, claro. Mi padre ni siquiera conoce un estudio. Mi papá no sabe qué estudio. Ajá, bueno, ya. Ok, muy bien, muy bien. La vanguardia, ¿cuándo llega al Perú? Llega entre 1920 y 1922, porque este tipo llamado Xavier Abril, que vivía en Francia, ¿está bien? Comenzó a traer los primeros versos de vanguardia, el surrealismo. Mira, los ismos de vanguardia son tendencias de vanguardia. La vanguardia es un conjunto de tendencias artísticas. Y una de las tendencias o ismos la tomó Xavier Abril y la mandó al Perú. Estos primeros versos de vanguardia aparecieron en la revista de José Carlos Mariátegui, Amauta. Y llegaron 3 ismos de vanguardia al Perú. Llegó el surrealismo, llegó el cubismo, llegó el futurismo. ¿Quién es nuestro mejor surrealista? Martín Adán, o Rafael de la Fuente Benavides. ¿Quién es nuestro mejor futurista? Juan Parra del Riego. ¿Ok? ¿Y quién es nuestro mejor cubista? Carlos Oquendo de Amar. ¿Ok? Y aquí están los autores. Aquí están los autores. Pero de todos los autores de la vanguardia peruana, hay uno que destaca. César Vallejo. El más universal de los poetas peruanos. Te doy un dato. Vallejo es conocido, es considerado en el mundo como el 5º genio de la literatura mundial. Te voy a decir los 5 genios, ¿ya? Los 5 genios. El último es Vallejo. Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Vallejo. Son los 5 genios. Los europeos consideran que Vallejo es el mayor poeta épico después de Dante. El autor de la Divina Comedia, Dante. O sea, más o menos es así. Los poetas épicos son 4, dicen ellos. Homero, Dante, Virgilio, Vallejo. Consideran en España que Trilce, de César Vallejo, Trilce, el libro Trilce, es el mayor poema de la vanguardia universal y el mayor poema posbélico. ¿Me entiendes? Eso lo consideran ellos, que Vallejo es una luminaria. Es el más universal de nuestros poetas. ¿Qué quiere decir? El más reconocido, aplaudido, difundido, el más reputado. Él es. Pero para que entiendas un poquito a Vallejo, tienes que tener un poquito el estilo. Vallejo, ¿por qué se caracteriza? Por su estilo social. Por su estilo social. O sea, Vallejo es un artista de denuncia. Vallejo te va a hablar, te va a denunciar los problemas que tiene el hombre en sociedad. ¿Me entiendes? Es artista de denuncia. Por eso a Vallejo le gusta hablar de temas como el hambre, como la muerte, la injusticia, o por el dolor. Y estos temas son humanos. ¿Me entiendes? Estos temas son humanos. ¿Qué quiere decir que son temas humanos? Quiere decir que atañen al hombre. O sea, que donde hay humanidad, estos temas van a aparecer. Por eso se llaman temas universales. ¿Ok? Por eso se llaman temas universales. ¿Por qué se llaman temas universales? Porque donde hay un ser humano, estos temas van a aparecer. Estos temas van a aparecer, temas universales. ¿Ok? Entonces Vallejo habla de temas que tienen que ver con el hombre. Entonces, todo esto, en todos los lugares donde aparezca el hombre, aparecen estos temas. Esa es la universalidad de la poesía de Vallejo. 2. Vallejo es un poema político. Y adivina cuál es la inclinación política de Vallejo. Comunista. Y antes que comiences a gritar, rojete, terruco, terrorista. No. Chicos, ¿el comunismo qué es? Le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Antes que comiencen con sus tonterías. ¿Ok? ¿El comunismo qué es? ¿Qué es? No, Pedro Castillo no es comunista. De repente extremista, de repente socialista, pero comunista no es. Evangelista sí. Vamos, ¿qué es el comunismo? Pregunta. No, mejor le doy una afirmación antes que la pregunta. Chicos,
no ha existido país comunista. No ha existido. No puede decirme que el comunismo es pobreza, porque nunca ha existido país comunista. Por una razón muy simple, porque es inaplicable. Venezuela es dictadura, ni siquiera es socialista. Pregunta, ¿saben qué es el comunismo? ¿O solamente sabes por lo que dicen las redes sociales? No sabes qué es el comunismo. Les voy a explicar un poquito. ¿Ya? El comunismo es la última etapa evolutiva del socialismo. Y en el comunismo no existe la noción de Estado. O sea, el Estado no existe. El pueblo se gobierna a sí mismo. O sea, en el comunismo no existe el Estado. ¿Me entiendes? No existe un gobierno, no existen diferencias de clases sociales. El pueblo se gobierna a sí mismo haciendo sus propias reglas. Por lo tanto, eso es un imposible. No existe. El comunismo es solamente una ideología, es solamente un pensamiento. Demasiado bonito para ser verdad. Demasiado lindo. Yo conversaba esto con un amigo y me decía, pero el capitalismo es horrible, Alex. El capitalismo genera pobreza, ¿cierto? El capitalismo genera desigualdad, ¿cierto? El capitalismo genera riquezas y encima genera injusticias, ¿cierto? Pero es real. Pero es real y funciona. ¿Me entiendes? Y funciona. Aquí no interesa si sea bonito o feo. Lo que interesa es que funcione. Eso es lo que interesa. Y lo que funciona en la realidad se aplica. ¿Ok? Por lo tanto, lo que es, ya, ok, sí, chicos. Lo que existió en el mundo son ensayos socialistas. Lo que existió en el mundo son ensayos socialistas. ¿Por qué le digo ensayos? Porque también fracasaron. ¿Ok? Porque fracasaron, porque no se dieron, no han triunfado, no ha habido un... Así que si tú me dices, profesor, que el socialismo es pobreza, no, el socialismo no es pobreza, pero genera pobreza. ¿Ok? ¿El socialismo es hambre? No, el socialismo no es hambre, pero genera hambre. ¿Me ves entendiendo, no? El pensamiento por sí mismo no genera nada. La acción sí. Ok, entonces, por favor, quiero que aprendas esto. El comunismo es solamente un pensamiento, es solamente una posición, pero es inaplicable. No existió ningún país comunista del mundo, olvídalo. China, no sea malo, China es capitalista, China es más capitalista que nadie ahorita. ¿Ya? China es capitalista, por favor. Ya, entonces, Vallejo era comunista, pero el pensamiento comunista de Vallejo era diferente. Ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado. El pensamiento era diferente. No voy a decirme que Vallejo era rojete. No, por ahí no va. Vallejo era comunista. ¿Y el comunista con quién se identifica? El comunismo con quién se identifica? ¿Con el pobre o con el rico? ¿Con el poseído o con el desposeído? ¿Con quién se identifica el comunismo? Vamos chicos, ¿con quién se identifica? Con el pobre. ¿Ok? Entonces Vallejo tiene una poesía que va a hablar de quién. Va a hablar del hambre, pero ¿de hambre de quién? Del pobre. Va a hablar de la muerte, pero la muerte de quién? Del pobre. Va a hablar de la injusticia, pero la injusticia del pobre. ¿Me entiendes? Del pobre. De eso habla Vallejo. Habla del pobre y su dolor. Perdón, pero ¿quién sufre más? El pobre. ¿Quién se enferma más? El pobre. ¿Quién pasa más hambre? El pobre. De eso habla Vallejo. Por eso es un artista de denuncia. ¿Me entiendes? Por eso es un artista de denuncia. Vallejo es un poeta metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Que habla de temas espirituales. Sus temas son metafísicos. ¿Ok? ¿Ok? Chicos, los temas son metafísicos. ¿Qué quiere decir metafísicos? Espirituales. Espirituales. Ok. ¿Ok? Espirituales. Te voy a dar un dato, ¿ya? Te voy a dar un dato. Estos temas espirituales, no, Mariátegui es otra idea. No, mira, esta clase no me alcanza como para hablarles de Mariátegui, pero Mariátegui es otra idea, ¿ya? Es otra idea, de postura socialista, pero es otra idea. Al igual que el APRA, otra idea, ¿ok? Ok, voy a seguir. Claro, espiritual, metafísico es más allá de la realidad. Entonces Vallejo habla de temas metafísicos. ¿Me entiendes? Temas espirituales. Por ejemplo. Cuando Vallejo habla del hambre del pobre. ¿Pero de qué hambre habla? ¿Del hambre físico o espiritual? Vamos, Vallejo habla del hambre del pobre, pero habla del hambre físico o espiritual. Del hambre espiritual, que es el hambre más difícil de calmar. Si yo tengo hambre físico, me como un pan y se me pasa. ¿Ok? Si tengo hambre espiritual, ¿qué me como? Un fantasma. Entonces, si tengo un dolor de cabeza o un dolor en el cuerpo, un dolor en el hombro, me tomo una pastilla y se me pasa. ¿Ok? Y puedo ser tratado. Pero si tengo un dolor espiritual, profe, tómese una pastilla espiritual.
No, ¿te das cuenta? ¿Cuál es entonces cuál es el dolor, el hambre o la muerte más difícil de superar? La espiritual. Vallejo habla de ese tema metafísico, del tema espiritual. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Ahora, eso sí, quiero que tengas presente algo. Como Vallejo es metafísico, ¿cuál es el tema más espiritual o metafísico del cual habla Vallejo? Y de paso, es el tema más espiritual y metafísico del mundo. ¿Cuál es el tema más espiritual o metafísico de Vallejo? De paso, es el tema más espiritual del mundo. Ni idea, ya, te lo digo. Dios. Dios. Dios es el tema más espiritual del mundo. Dios es el tema que más se trata. Mira, la gente habla de Dios, ¿ok? Lo niega o lo acepta, ¿ok? Lo adora o lo quiere ignorar. ¿Cree en él o no cree en él? Pero todo lo que tú quieras, pero siempre hablan de Dios. Te presento el más universal de los temas del mundo. Claro, profe, ¿y los ateos? ¿El ateo qué hace? Vamos chicos, ¿el ateo qué hace? Exacto, dice que Dios no existe. Ese dice el ateo, Dios no existe. Hasta para afirmar que Dios no existe, sigue hablando de Dios. Cuando Vallejo habla de Dios, ¿está bien? No lo acepta, pero sigue hablando de Dios. O sea, habla de Dios y no lo acepta. Entonces, Vallejo cuando habla de Dios, habla de un Dios humanizado. Vallejo habla de un Dios humanizado. ¿Entiendes? Y entonces, todos estos temas giran alrededor de la poesía de Vallejo. Por ejemplo, hay un poema de Vallejo Locazo, Los Heraldos Negros. La mayoría tiene que haberlo escuchado. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de Bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Este poema es alucinante y Vallejo habla del dolor humano y de la existencia humana, existencialista el poema. ¿Por qué? Porque Vallejo dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Cuando Vallejo dice que hay golpes, no dice que todos los golpes son fuertes, dice hay golpes tan fuertes, significa que hay golpes en la vida muy, pero muy, que golpean mucho el espíritu. Pero cuando dice hay, significa que son pocos. Significa que no son todos. Hay. ¿Te das cuenta? No son todos los golpes. Y luego dice, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Qué quiere? Heraldo significa mensajero. Ok. Vamos, chicos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Cuando dice yo no sé, ¿por qué dice yo no sé Vallejo? El yo no sé es desconocimiento. ¿Ok? Entonces, no es que Vallejo no conozca los golpes. No. Yo no sé simplemente es el gesto de impotencia del hombre frente a lo inevitable del destino. El hombre manifiesta pues una incapacidad de manejar el destino. No sabemos cuándo pasarán estos golpes de la vida. Un golpe fuerte de la vida, por ejemplo, es que te amputen un brazo, que muera tu madre, que muera tu padre, que muera tu hermano, que muera tu hijo. Ese es un golpe duro de la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La pregunta es, ¿tú sabes cuándo va a pasar ese golpe? ¿Tú sabes cuándo va a pasarte una desgracia? ¿Sabes o no sabes? ¿Tú qué respondes? Profe, yo no sé. Ese yo no sé es la exclamación del hombre porque no sabe cuándo ocurrirá. ¿Me entiendes? Golpes como del odio de Dios. El hombre se refugia en la fe. El hombre se refugia en lo espiritual, porque cuando ya no tiene cabida lo terrenal, lo material, el hombre recurre a lo espiritual. Y el hombre habla de Dios. Y se supone que Dios es amor, porque eso es lo que transmite la religión. Dios es amor. Vallejo dice, parece que Dios no nos amara. Golpes como del odio de Dios. O sea, si Dios con amor nos golpea, Dios nos ama, pero si Dios con amor nos golpea, ahora imagínate un golpe del odio de Dios. El ser todopoderoso te va a poner el puño en la cara. ¿Me entiendes? Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. ¿Ok? Son pocos, pero son. Abran zanjas oscuras en el rostro más fiero y el lobo más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que nadie está preparado por estos golpes de la vida. Nadie está preparado. ¿Me entiendes? Nos dejan huella, nos lastiman. Serán tal vez los potros de Bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. ¿Qué es un heraldo? Un mensajero. ¿Qué quiere decir? Que estos golpes de la vida nos están mandando mensajes. ¿Quién? La muerte. Sí, la muerte. Nos está mandando mensajes. ¿Qué mensaje nos manda la muerte? Hola, soy la muerte.
¿cómo estás? Hola, soy una realidad, soy la muerte. Ha muerto gente a tu alrededor, ha pasado una fatalidad. Hola, entiéndeme, soy la muerte. ¿Y sabes qué? Un día voy a ir por ti. Ese es el mensaje de Vallejo. Oye, ¿están ahí? Te alojas usted, ¿no? Te alojas usted ya. Bueno, ese es el Vallejo. Uy, chicos, lastimosamente ya la hora ha terminado, ya mi clase ha terminado, lastimosamente. Chicos, ¿hasta aquí me han entendido todo? ¿Hasta aquí me han comprendido todo? ¿Sí? Ok, chicos. Yo sé que ustedes quisieran más clases, yo lo sé, pero por ejemplo, yo a la 1:10 tengo que estar trabajando en otro lado. Usualmente esta clase yo la hago en 2 horas, usualmente, pero si tú quisieras, por ejemplo, más clases, porque estas son clases demostrativas, la comunidad académica, si tú quisieras más clases, ¿quieren más clases conmigo? Yo sé que ustedes quieren más clases, más que nada por el tema, ¿ok? Sí, muy bien. Entonces, mayor información, tienes que hablar con la coordinación, porque la institución para la cual yo trabajo, la institución, el coordinador, tiene paquetes especiales, tiene promociones, ¿me entiendes? Allí yo trabajo 2 horas, ahí yo trabajo 2 horas. Y en esas 2 horas, por ejemplo, ahorita seguiría algo, no solamente seguir hablando de Vallejo, tengo que hablar de las etapas poéticas de Vallejo, de libros como Los Heraldos Negros, libros como Trilce, libros como Poemas Humanos, ¿me entiendes? De eso tenemos que hablar. Pero lógicamente este es el tema, no me alcanza el tiempo, lastimosamente. ¿Ya, chicos? Así que yo te dejo con el coordinador Jean-Pierre. Yo sé que todos ustedes quieren la segunda parte del tema. Yo sé que todos ustedes quieren la segunda parte del tema. Espero que les haya gustado mi explicación. Espero ser un profe a la altura de lo que tú quieres. Yo soy uno de los profes más que están en la institución. Lo que pasa es que, mira, ¿qué pasa con la academia? ¿Qué pasa con la academia? La academia es una institución, ¿ya? Que recoge a lo mejor de los profesionales de Lima. Yo no puedo quejarme, porque la academia me paga muy bien. Yo no puedo quejarme de eso. ¿Qué ocurre? Tú vas a trabajar con profesionales, no con profesores, con profesionales. ¿Qué ocurre? ¿Con quién quién te va a enseñar biología? ¿Un biólogo o un médico? Por ejemplo, yo soy literato de carrera. Entonces, ¿quién te enseña literatura? Un literato. Tú vas a estudiar con arquitectos, vas a estudiar con abogados, vas a estudiar pues con ingenieros que dictan el curso. Si tú alguien una vez me hizo una pregunta, profe, pero si usted es literato, ¿qué hace enseñando? ¿Eso qué tiene que ver? Chicos, cuando tú llegues a la carrera universitaria, te vas a dar cuenta que vas a estar tan preparado que tú puedes enseñar el curso afín a tu carrera. Si, por ejemplo, tú estudias Derecho, ¿sabes qué curso puedes enseñar? Cívica. Porque un abogado, ¿qué es lo que maneja a revés ya Derecho? Las leyes y la Constitución. Si estudias Economía, vas a estudiar Economía, vas a enseñar Economía. Lo mismo que si estudiaras pues, Contabilidad. Puedes enseñar Contabilidad o puedes enseñar Economía. ¿Me entiendes? Si tú estudias, por ejemplo, medicina, biología, enfermería, tecnología médica, puedes enseñar el curso de anatomía, ¿está bien? Y de biología, porque estos saben todo perfectamente. Muchos tecnólogos dictan química. ¿Por qué, profe? Porque dominan el tema de química. Los laboratoristas. Entonces, vas a ver tú una diferencia enorme entre tu profesor de academia y tu profesor de colegio. No solamente en el conocimiento, sino en la forma de dictar. Pero lógicamente eso es una academia. ¿Está bien? Este es un servicio gratuito en el cual nosotros hacemos lo que podemos y te doy lo que puedo en este pequeño. Un administrador de empresas tranquilamente puede dictar economía, porque es un tema que maneja. Tranquilamente puede dictar economía o puede dictar cualquier curso de matemáticas. Hay muchos administradores, por ejemplo, en las academias, que dictan el curso de razonamiento matemático, de álgebra, ¿me entiendes? No solamente para los matemáticos. Muy bien, chicos, un gusto trabajar con ustedes, ¿sí? Ya saben, cualquier cosita, ustedes que quieran, les voy a dejar con el coordinador. Yo sé que la mayoría quiere. ¿Ustedes quieren la siguiente parte de la clase, sí o no? Yo sé que ustedes quieren la siguiente parte de la clase, me lo acaban de decir. Sí, repito con Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Jean-Pierre? ¿Estás por ahí? Excelente, Alex, excelente. Cuídense, bye, chicos. Hasta luego. Chicos, ahora todos me escriben a mí. Ya, todos me escriben a mí. Quiero que ahora a mí me confirmen a quién le gustaría tener la segunda parte. A ver, lo leo a todos. ¿A quién de verdad le gustaría tener la segunda masterclass de literatura? Te leo, campeón. Te leo rapidito, te leo rapidito. A ver, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? A ver, solamente a los 20 primeros que me escriban yo, les doy el enlace totalmente gratuito para que entres a la segunda parte. Solamente a los 20 primeros, ¿ah? Acá hay más de 300. Solamente a 20. Solamente a 20, chicos, ya van más de 100. A ver, ¿qué hago?
Ya, chicos, para todos entonces. De verdad, ¿te ha gustado la clase? ¿Has aprendido? A ver, ¿qué has aprendido? Te leo rapidito. ¿Qué es lo que has aprendido? A ver, ¿qué es lo que has aprendido? A ver, te leo, te leo. A ver, Jennifer, a ver. Excelente. ¿Qué has aprendido? Sí, mucho he aprendido. Dice. ¿Pero qué cosas has aprendido? La burguesía, César Vallejo. ¿Qué más? El vanguardismo. Mira. Poetas de César. Ya, mira, si se